Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero estén bien. Hoy comenzamos Primera de Juan. Al fin se llegó el día, ¿verdad? El día que tanto hemos estado esperando. Yo estaba esperando comenzar a predicar esto y estaremos predicando entonces Primera y Segunda y Tercera de Juan de manera expositiva, consecutiva, versículo por versículo. Y esta serie la he titulado Las evidencias inconfundibles del verdadero creyente. Así se llama la serie de Primera de Juan y Segunda y Tercera de Juan, de las cartas juaninas, así son conocidas como las cartas juaninas. Y el título de la serie, una vez más, son las evidencias inconfundibles del verdadero creyente. Estoy convencido que el contenido de estas cartas nos ayudarán a examinarnos a nosotros mismos, tal como somos exhortados a hacerlo. En 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo exhorta a los corintios a ponerse a prueba. Dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Es un mandato. Todo creyente debemos examinar nuestra profesión de fe. Este pasaje, me parece a mí como pastor y encargado de sus almas, es uno de los más importantes del Nuevo Testamento, pues nos manda, es un imperativo a examinar nuestro carácter, la naturaleza y los frutos de nuestra profesión como cristianos, nuestra conducta, con el fin de ver si estos, es decir, nuestro carácter, nuestra profesión, nuestra conducta, se alinean a las descripciones bíblicas de lo que un creyente es. Es decir, un hombre que ha sido regenerado, justificado, lavado y perdonado, y que ahora está siendo santificado por Dios. Esta autoevaluación bíblica responderá, hermanos, a las preguntas como estas. ¿Está Cristo en mí? ¿Pasa mi profesión de fe el escrutinio bíblico de la prueba? ¿Soy poseedor de las descripciones bíblicas de un creyente verdadero? ¿O me caracterizan las descripciones bíblicas de un falso creyente? ¿Conozco la verdad bíblica con respecto a mi salvación? Estas son preguntas que en nuestros tiempos toman gran relevancia. Pues uno de los efectos negativos de la degradación del evangelio y de la predicación superficial en la iglesia, generalmente hablando, es que ha producido y tristemente sigue produciendo falsos creyentes. Tenemos, por ejemplo, el reciente caso de los Influencers Global Ministries aquí en Bakersfield, proponiendo un discipulado para que los creyentes aprendan a permanecer en Cristo, pero para eso tienes que pasar por su programa de 9 meses, leer sus libros, tendrás experiencias emocionales y místicas con Dios, entonces sabrás cómo permanecer en Cristo. No, a eso decimos no, eso no es permanecer en Cristo. El apóstol Juan nos enseñará en esta carta cómo permanecer en Cristo, tal como lo hizo en Juan 15. Juan 15 es el capítulo que habla de permanecer en Cristo. También en este capítulo 15 del Evangelio de Juan nos habla de los falsos y de los verdaderos creyentes, siendo los falsos los que no permanecen en Cristo y los verdaderos los que permanecen en Cristo. Todos aquellos que profesan conocer a Jesucristo, hombres y mujeres de todas las edades, pero que sus hechos, su conducta no se alinean a las descripciones bíblicas de un verdadero creyente, deberían de estar sumamente preocupados. Es imperativo, hermanos, que conozcamos la verdad. Estamos mandados a conocer la verdad y a conocer a los verdaderos. Estas son las razones por las cuales el apóstol Juan escribió a su audiencia en el Evangelio en Juan 17:3. Y vaya conmigo a Juan 17:3. Y verá cómo Juan describe la vida eterna. Juan 17:3.
El mismo autor de primera y segunda y tercera de Juan, en el Evangelio de Juan, él determina qué es la vida eterna, inspirado por el Espíritu Santo. Dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí el apóstol Juan define la vida eterna como conocer al único Dios verdadero. Es decir, aquel hombre o mujer poseedora de la vida eterna, es decir, la salvación, busca y desea conocer al dador de la vida eterna, tal como está revelado en las Escrituras. Podemos ver que este pasaje, el apóstol Juan deseaba que su audiencia conociera al Dios de la verdad. Pues tal como ahora, en su tiempo habían conceptos, doctrinas e ideas erróneas con respecto a Dios y a Jesucristo. Esta serie te ayudará a responder a estas preguntas y saber si posees la única verdad salvífica. Otro de los propósitos de esta carta es darle seguridad a los verdaderos creyentes, de aquellos que han recibido la vida eterna. Ese es uno de los propósitos del apóstol Juan. Juan nos presenta esta dicotomía, es decir, dos realidades. Por un lado, la realidad de los falsos creyentes dentro de la iglesia, los cuales deben ser exhortados al arrepentimiento, y la otra es que les escribe a los verdaderos creyentes para que tengan seguridad en su salvación. Así que, hermanos, hoy, antes de entrar en la exposición versículo por versículo, vamos a explorar la rica teología a través de la serie, la rica teología que yace en estos versículos, pero hoy veremos un panorama de primera, segunda y tercera de Juan. Porque creo que es importante que entendamos, que lo podamos ver de 30,000 pies de altura, de qué se va a tratar esta serie. Así que hoy vamos a ver quién es su autor, el contexto histórico, su audiencia, el propósito de las cartas, algunos temas teológicos que tratan las cartas, la estructura literaria de las cartas. Esos 6 puntos los vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver qué es lo que Juan quería comunicar a través de estas cartas. Hermanos, esto no es un sermón más. Los sermones y predicaciones que preparamos aquí en Grace Bible Church no están diseñados para que usted sea entretenido. Están diseñados para cumplir Colosenses 1:28, que dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. El objetivo del sermón, de cada sermón y lección, es equiparlo a usted. Ese es el objetivo. Así que tome papel y lápiz, apunta, medita, aprende y aplica la palabra de Dios. Acompáñenme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti en esta mañana, pidiéndote, rogándote, Señor, que la predicación de tu palabra en esta mañana haga su trabajo. Que seamos instruidos por tu palabra. Tu palabra es como nuestro médico. Somos sus pacientes. Tu palabra es como nuestro maestro. Somos sus estudiantes. Ayúdanos hoy, Señor, y abre nuestros ojos para que podamos someter nuestra voluntad a ella. Y así que tú seas glorificado, que nosotros seamos santificados y que podamos proclamar el Evangelio. Es decir, cumplir el propósito por el cual la iglesia existe. Señor, ayúdame en la predicación de tu palabra en este día. Para tu gloria lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, primer punto, su autor. Su autor. Lo primero que tenemos que considerar es que Primera de Juan no expresa en ninguna parte de su carta quién es el autor. No lo hace.
mientras que segunda y tercera de Juan tiene como remitente el anciano, no el apóstol Juan. Todo esto para decir que ninguna de las cartas expresa que el autor sea el apóstol Juan. Pero podemos determinar su autoría por medio de ciertas evidencias, las cuales los estudiosos las han clasificado en dos: evidencias externas y evidencias internas. Veamos primero las evidencias externas. ¿Okay? Estas evidencias externas las encontramos a través de la historia de la iglesia. Aunque la historia no es la autoridad última en cuanto a cuestiones de fe y doctrina, siempre es sabio considerar lo que los santos del pasado opinaron con respecto a esto para poder compararlo con las escrituras. Dicho esto, sabemos que la iglesia del siglo I y siglo II fue consistente con atribuirle la autoría de las cartas al apóstol Juan. Por ejemplo, número 1, la Didache. Este es un libro que nos describe las enseñanzas apostólicas a finales del primer siglo e inicios del segundo siglo. Y parece hacer alusión a primera de Juan 2:17, que dice: el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice primera de Juan 2:17. La Didache, este libro donde están recolectadas las enseñanzas apostólicas del primero y segundo siglo, dice: acuérdate, Señor, de tu iglesia para librarla de todo mal y hacerla perfecta en tu amor y reunirla en su santidad después de 4 vientos a tu reino que le has preparado. Tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Venga la gracia y pase este mundo. Hosana al Dios de David. Y sigue hablando. Parece ser alusión a primera de Juan. También recordemos, hermanos, que este libro fue escrito por los padres apostólicos, quienes estuvieron muy de cerca en la línea de tiempo de los apóstoles. Es decir, que lo que ellos escribieron fue influenciado por la enseñanza apostólica. El segundo ejemplo sería de Clemente de Roma. Clemente de Roma, él vivió entre el 96 después de Cristo y él escribió en primera de Clemente, capítulo 49, versículo 5, lo siguiente. Escuche el lenguaje, eso es lo que quiero que ponga atención. Estamos comparando las evidencias externas, ¿ok? Para determinar la autoría del libro de primera de Juan. Dice él: el amor nos une a Dios, el amor cubre multitud de pecados, el amor todo lo soporta, en todo es sufrido, no hay nada vil, nada altivo en el amor no admite cismas, el amor no hace sediciones, el amor hace todas las cosas en concordia, en el amor fueron perfeccionados todos los elegidos de Dios, sin amor no hay nada agradable a Dios. Pues parece que Clemente entiende lo que es el amor entre los creyentes. ¿Ok? Mire lo que dice primera de Juan 2:5, por ejemplo. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor. Clemente tuvo que sacar esto de algún lugar. Seguramente fue influenciado por Juan. Primera de Juan 4:12 dice: a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Primera de Juan 4:17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Parece que Clemente ha sido influenciado por las cartas de Juan. El tercer ejemplo es Papias. Papias, quien fue obispo de Hierápolis en Asia Menor, a principios del siglo II, que conoció a Juan. Este nació alrededor del año 60 después de Cristo. Es la primera persona que hace una referencia específica a
una carta de Juan como la obra del apóstol. En uno de sus escritos que se llama La explicación de los dichos del Señor, esto fue escrito alrededor del año 130 después de Cristo. Es importante notar que Papias fue despreciado por algunos padres de la iglesia debido a la creencia que vendría un reino milenario de Cristo. Esta creencia indica la posibilidad de que Papias conocía el libro de Apocalipsis, el cual fue también escrito por el apóstol Juan. Esas son las evidencias externas que apuntan hacia la autoría del libro que fue Juan. Pero veamos ahora las evidencias internas. Las evidencias internas. Como su palabra lo dice, son evidencias que encontramos en las Escrituras. Para ser más exacto, en los escritos que se le atribuyen al apóstol Juan, los cuales fueron el Evangelio de Juan. Este fue escrito alrededor del año 80 al 90 después de Cristo, primera y segunda de Juan, que fue escrito alrededor del 90 al 95 después de Cristo. El libro de Apocalipsis, que fue escrito alrededor del 94 al 96 después de Cristo. Estos libros tienen muchas similitudes en cuanto a su teología, su vocabulario y la sintaxis del libro. Es el Evangelio de Juan donde encontramos de manera más obvia todas estas similitudes. Por ejemplo, déjenme citar el primero. Primera de Juan 3:8, escucha el vocabulario. Dice, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y el mismo autor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, dice esto, escucha el vocabulario. Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre, el que fue un asesino desde el principio. Entonces, el vocabulario es muy similar, es bastante similar. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mismo autor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 23, dice, y Jesús les decía, ustedes son de abajo. ¿Cuál es abajo? El mundo. ¿Okay? Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, dice explícitamente después. Yo no soy de este mundo. En Juan 15:19 dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El vocabulario es muy similar, bastante similar. Esto solo por mencionar algunos pasajes con similitudes entre ambos. También es importante mencionar este otro detalle, que el término griego parakletos, que significa trabajar junto a, o incluso se traduce como abogado, aparece solo 5 veces en todas las escrituras. 5 veces. Y todas las veces en los escritos de Juan. Solo en los escritos de Juan. Juan 14:16, estoy hablando del Evangelio, Juan 14:16, 14:26, 15:26, 16:7. Ahí son 4 veces. Y luego en primera de Juan 2:1. Es decir, el mismo hombre que escribió el Evangelio de Juan, que es claro que escribió el Evangelio de Juan, usa el mismo vocabulario en primera de Juan. Y esa es la evidencia interna que nos hace creer que aunque el escrito, la carta de primera de Juan, no dice quién es su autor, podemos determinar por la evidencia interna que el autor es Juan. Y usted está pensando, ¿y esto para qué me va a servir a mí? Le va a servir para estudiar, hermano. Le leí Juan 17:3, que conocer la vida eterna, Juan la describe como conocer a Dios. Por eso le estoy dando estos datos, para que usted aprenda a estudiar. Esto no es un sermón más, están siendo equipados para que ustedes aprendan a estudiar la Escritura. Ahora, con respecto a segunda y tercera de Juan, podemos darnos cuenta que estas sí tienen un remitente. Es el anciano.
Algunos argumentan que se trata de otra persona, pero ese argumento no tiene peso, pues la palabra griega para anciano, presbúteros, significa alguien que está a cargo, alguien que supervisa cuestiones religiosas y que tiene autoridad. Y esta autoridad la vemos expresada claramente en estas tres cartas. Juan, el autor, no habla con un tono de sugerencia, sino que con autoridad da órdenes. Habla como un anciano de la iglesia. Ciertamente, Juan estaba de edad avanzada cuando escribió esto. Así que tanto primera, segunda y tercera de Juan son autoría del apóstol Juan. Perdón, ya vimos entonces su audiencia. Ahora, perdón, su autor. Ahora veamos su audiencia. ¿A quién escribió? ¿A quién está dirigida esta carta? Primera de Juan se dirige a varios grupos dentro de las iglesias locales. Por ejemplo, se refiere a hijitos, a padres, a jóvenes, a hermanos amados incluso les llama, en Primera de Juan 2:7. Primera de Juan 12 al 14 y 4:1 y 4:7 en Primera de Juan. Se dirige como ellos, como hermanos, como amados. Estas son formas de dirigirse a los recipientes de su carta. ¿Puede indicar los niveles de relación que el apóstol tenía para con ellos? ¿O el nivel de madurez que su audiencia tenía? Lo que es claro es que Juan tenía la intención, hermanos, de que el tema que él estaba tratando en esta carta no dejara afuera a ninguno de su audiencia. Se dirige a hijos, a niños, a adultos. Él está consciente y quiere que su mensaje esté claramente dirigido a toda la audiencia de la iglesia. Y dado a que Primera de Juan no se refiere a nombres o lugares específicos de destino, se cree que era una carta circular enviada a las iglesias, predominantemente gentiles, y esto es en Éfeso. Esto es en Asia Menor. Es decir, esta carta tenía la intención de ser leída de iglesia en iglesia. Por eso es que los escribas, y gracias a ellos, hacían copias de estas cartas, con el fin de enviarlas a otras iglesias. Tanto segunda y tercera de Juan son cartas personales. Vea la diferencia. La primera fue escrita a una señora, es decir, segunda de Juan. Su su destinatario es una señora, es señora elegida y a sus hijos. Algunos piensan que se trata o está hablando como en especie de clave y se está refiriendo a la iglesia. Pero no hay razón para creer eso. El texto no nos dice eso. Así que asumimos que literalmente se la está enviando a una señora y a sus hijos. La segunda fue enviada a Gallo. Fue escrita a un hombre llamado Gallo. Estoy hablando de tercera de Juan. Fue enviada a Gallo. Okay. Esa es la audiencia. Esa es la audiencia. Ahora, el contexto histórico. Contexto histórico. Y aquí es donde se pone aún más interesante, porque realmente Primera de Juan, si uno la lee solo así, no vas a poder ver de primera mano que está hablando de falsos maestros. Pero es hasta que ves y estudias el contexto histórico que te das cuenta por qué Juan está hablando de la manera que lo hace. Entonces el contexto histórico es importante. Es muy importante. Cada vez que tú leas un libro, tienes que leer el contexto histórico. Y para eso puedes utilizar una Biblia de estudio, que siempre trae un contexto histórico. Entonces, para nosotros, para saber el contexto histórico, la tradición nos informa que Juan pasó sus últimos años en la ciudad de Éfeso ministrando a las iglesias de Asia Menor. Esa era el área conocida como Asia Menor. Papias, el cual ya hice mención, tuvo contacto directo con Juan. Papias fue uno de los padres apostólicos, y tuvo contacto directo con Juan y con uno de sus escritos. Y él lo describe así.
como una voz viva y que permanece, refiriéndose Papias a el apóstol Juan. También Ireneo, de la era patrística, escribió de Juan lo siguiente, y cito: el discípulo del Señor, quien también descansaba en su pecho, publicó él mismo un evangelio durante su residencia en Éfeso. Eso es lo que escribió Ireneo acerca de Juan. Entonces, es importante saber que Éfeso, donde escribió Juan, se encontraba en el centro intelectual de Asia Menor. Esta era la meca de muchas corrientes filosóficas. Por ejemplo, la filosofía de Platón, por citar alguna, el cual creía que la materia era mala y que el espíritu era bueno, lo cual fue adoptado por un movimiento hereje que llegó a ser conocido como el gnosticismo, del cual hablaremos bastante en esta serie. Estas cartas fueron escritas a un grupo de iglesias que se encontraban en una crisis doctrinal y estaban siendo atacadas con falsa doctrina, muy probablemente por los que llegaron a ser conocidos como gnósticos. Porque ellos llegaron a ser conocidos como gnósticos hasta en el siglo II, y esto sucedió en el siglo I. Entonces es muy posible que Juan estuviera lidiando con los inicios de lo que se llegó a conocer como el gnosticismo. Podemos ver esto en 1 de Juan 2:18. Vaya conmigo allá a 1 de Juan 2:18 y vea la advertencia que Juan le hace a su audiencia. 1 de Juan 2:18 les dice: hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Anticristo es un hombre que se opone a Jesucristo, es decir, lo que Él es y su doctrina y su enseñanza. A estos se está refiriendo Juan el apóstol en su primera carta. Juan el apóstol está lidiando con los falsos maestros que salieron de la iglesia. Es interesante, si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos estudiando y estuvimos predicando el libro de Judas, vimos que los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia. Se habían infiltrado, habían entrado a la iglesia. Pero no es el caso con Juan. En el caso de Juan, los falsos maestros salieron de la iglesia. Vea conmigo ahí en 1 de Juan 2:19. Dice, ellos, ¿quiénes son ellos? El referente son a los que él acaba de llamar anticristos, que son los que están en contra de Cristo, que después los va a llamar falsos profetas. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Si ve que salieron de nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? La iglesia. Salieron de la iglesia. ¿Ok? Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Este pasaje, cuando llegue su momento, lo vamos a estudiar, pero es impresionante ver cómo los falsos maestros de aquí están saliendo de la iglesia. En el momento que los opositores de la doctrina, que Juan y los apóstoles estaban enseñando, en el momento que ellos estaban enseñando la doctrina de Cristo y se levantaron estos hombres, se convirtieron en anticristos. Fueron en oposición a Cristo, oposición directa a Cristo. Y eso nos debería hacer pensar, hermanos. En nuestros días sucede exactamente lo mismo. Hombres que salen dentro de la iglesia. En estos días, hombres y mujeres que salen dentro de la iglesia, salieron de la iglesia y están predicando y enseñando doctrinas que son completamente opuestas a lo que encontramos en las Escrituras. No nos sorprende que el apóstol Juan inicie la carta enfatizando
que el mensaje que ellos predicaban es el mensaje apostólico. En Primera de Juan 1, del 1 al 4, vemos eso. Y ese va a ser mi sermón el próximo domingo. Juan inicia su carta diciendo de dónde él obtuvo la autoridad y cuál es el mensaje que él predica. No solo él, sino todos los apóstoles. Porque se levantaron, salieron hombres dentro de la iglesia predicando doctrinas contrarias. Pablo nos advirtió acerca de eso. Y para ser más exacto, les advirtió a ellos acerca de esto en mismo Éfeso. Vea la coincidencia, entre comillas. Vaya conmigo a Hechos 20. Pablo está aquí en Éfeso, se está despidiendo, manda a llamar a los ancianos de la iglesia, que son los pastores, los que son encargados de la instrucción bíblica, son los encargados de discipular, son los encargados de predicar, y les hace esta advertencia acerca de falsos maestros que saldrán de ellos mismos. Hechos 20:28 dice, tengan cuidado de los de afuera, no, de sí mismos. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Ahí está la advertencia, versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos. Escuche eso, escuche. Hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y el versículo 31, por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Este es el punto. El apóstol Pablo advierte a los obispos, pastores de Éfeso, a tener cuidado de la doctrina que estos enseñan y cuidado de la congregación que Dios ha puesto a su cuidado, doctrinalmente hablando. Porque de entre la iglesia saldrán lobos feroces. Esto es un modismo para mostrar la naturaleza engañosa de estos, los cuales no tendrán misericordia y dañarán al rebaño. Es decir, no lo perdonarán. Y de la manera que estos dañarán a la iglesia será por medio de su enseñanza. El versículo 30, véalo conmigo, hablando cosas perversas. Esa es la manera que van a dañar a la iglesia. O sea que con lo que estamos lidiando aquí es con la predicación. Con eso estamos lidiando. Estos predicarán cosas falsas, dañarán a la iglesia, no tendrán misericordia de ellos. Y este es el objetivo este es el propósito con el cual ellos operan, de cambiar las doctrinas aprendidas por los creyentes. Eso es lo que literalmente significa arrastrar, para que los sigan a ellos. Hermanos, aquí Pablo está diciendo la lucha que tendrá la iglesia en contra de los falsos maestros. Y sucede exactamente que Juan está escribiendo esta carta en Éfeso, en Asia Menor. Pablo advirtió que los falsos maestros vendrían de adentro. Y es lo que vemos en 2 de Juan, versículo 7. Dice el apóstol, pues muchos engañadores han salido al mundo. ¿Cómo es que han salido al mundo? Porque estaban dentro de la iglesia. Han salido al mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Se oponen a la doctrina de Cristo. Estos falsos maestros, a los cuales Juan llama anticristo o anticristos,
se han separado de la iglesia. Son conocidos también como secesionistas. Salieron de la iglesia. Hubo una división, hermanos. Ese es el punto. Aquí hubo una división masiva entre las iglesias de Asia Menor. Estos eran acusados por parte de Juan de no amar a los hermanos. En las divisiones siempre hay dolor. ¿Está de acuerdo usted conmigo que cuando hay una división en una iglesia siempre hay daño? Siempre hay daño. Y trae un montón de separación, trae un montón de incluso de dudas. ¿Estaremos haciendo lo correcto? Porque aquí hay un grupo grande que se está separando de nosotros. ¿Qué está pasando? Esto trae confusión. Y es por eso que el apóstol Juan escribe, para traer seguridad a la iglesia de Cristo. Una de las palabras que usted va a encontrar constantemente en estas cartas es permanecer. El que permanece. Si la palabra de Cristo permanece en ustedes, es trayendo consuelo y dirección. Ustedes deben de permanecer en la instrucción apostólica, no en la instrucción de estos falsos maestros. Algunos eruditos creen que estos falsos maestros salieron de las iglesias y estos eran los gnósticos. Por ejemplo, Ireneo, el obispo de León, padre de la iglesia, afirmaba que Juan escribió su evangelio y sus cartas para refutar a un hereje llamado Cerentino. Cerentino, este es un antiguo maestro gnóstico que sostenía que el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Cristo, descendió sobre Jesús en su bautismo y lo dejó en el momento de Cristo morir en la cruz. Esa es una herejía. Cerentino creía que en el momento que Jesús fue bautizado, en ese momento el Espíritu de Cristo, del Mesías, descendió sobre él, y en el momento de la cruz, ese Espíritu de Cristo, del Mesías, lo dejó y dejó al hombre Jesús allí. Eso es una herejía. ¿Ok? Entonces, vemos, hermanos, cómo el gnosticismo parece ser la herejía que Juan está atacando. No lo sabemos con certeza, pero tenemos pautas, tenemos claves que nos ayudan a identificar esto. No es fácil, la verdad, es un poco difícil, pero una vez más son estas evidencias que encontramos en el contexto histórico que nos ayudan a entenderlo. Por ejemplo, en 1 de Juan 2, 22 al 23, escuche esto. Este es Juan. 1 de Juan 2, 22 al 23, dice, pregunta Juan, ¿quién es el mentiroso? ¿Sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. De alguna manera están negando a Cristo, al Mesías. En este caso, son los falsos maestros negando que Jesús es el Cristo. Es exactamente lo que Cerentino estaba diciendo en el primer siglo, que eran dos personas diferentes. El Cristo es una persona y Jesús es otra persona. Y Juan dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es decir, no se puede ser salvo si alguien niega algún aspecto de Cristo, ya sea su divinidad o su humanidad. Si alguien niega su doctrina, no puede ser creyente. En este pasaje el apóstol Juan dice que estos secesionistas, los que salieron de la iglesia, parece que no creían que Jesús fuese el Mesías, ni que fuera Dios. Así que toda la argumentación de Juan en sus cartas es alrededor de los falsos maestros que negaban a Cristo. Y esto es negar, como ya dije, su doctrina. Recuerden, hermanos, Jesucristo es el verbo de vida. Es la palabra de Dios. Eso es Primera de Juan. Ese es el contexto de Primera de Juan.
El contexto de segunda de Juan es un poquito más corto. Y el tema principal en segunda de Juan es básicamente la instrucción de parte de Juan de que debemos amar a los creyentes y que no debemos de recibir a aquellos que profesan ser creyentes pero que son falsos. Por ejemplo, en segunda de Juan hay una hermana que estaba respondiendo a primera de Juan, donde Juan instruye, ama a los hermanos, y esta mujer en segunda de Juan, esta hermana, comienza a recibir a todos en su casa, pero estaba recibiendo a falsos creyentes en su casa. Es más, para ser más específicos, a falsos maestros. Vaya conmigo a segunda de Juan 8. Segunda de Juan 8. Y mire la advertencia, el mandato que da Juan. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado. No está hablando de la salvación, ¿ok? No está hablando de perder la salvación, está hablando de perder la recompensa, lo dice después, sino que reciban abundante recompensa, ¿ok? Versículo 9. Todo el que se desvía, escuche esto, y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Es decir, alguien que se aparta de la instrucción bíblica no tiene a Dios, no es salvo, no es creyente. Si alguien viene a ustedes, aquí está la advertencia, versículo 10, si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, pásenlo y denle un buen estofado, aliméntenlo. No lo reciban en casa. Ese es el imperativo. No lo reciban en casa. ¿Por qué? Porque en el momento que usted viene este falso maestro, usted le alimenta, lo cuida para que el día de mañana se levante y siga esparciendo sus mentiras. Ese es el objetivo. No lo reciban, ni lo saluden. Ponga una barrera entre usted y ese falso maestro y su enseñanza. Es claro. Y vea qué tan claro el versículo 9. El que no trae esta enseñanza. Perdón, el versículo 10. El que no trae esta enseñanza. Si alguien viene a usted diciendo que es un pastor, un maestro o lo que sea y habla en nombre de Cristo como maestro y no le está enseñando lo que está en este libro, no es creyente. En Juan vamos a encontrar algo muy claro, ¿ok? Para él no hay áreas grises. Para él es blanco o eres negro, una de dos. No hay ambigüedades con Juan. Y eso me encanta porque Juan es el apóstol del amor, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce como el apóstol del amor. Mire qué tan fuerte habla el apóstol del amor. ¿Eres o no eres? ¿Traes esta enseñanza? Eres creyente. ¿No la traes? No eres creyente. Fin de la historia. Es directo. Es directo. Tercera de Juan, el contexto de tercera de Juan, en el contexto de la tercera carta de Juan, es para elogiar a Gayo, a quien va remitida esta carta, por haber recibido a hermanos enviados por Juan, aparentemente predicadores itinerantes, para elogiar el buen testimonio de Demetrio y para poner en su lugar a Diótrefes, el cual se oponía a los hermanos enviados por Juan. Ese es el contexto de la carta. Vea la ironía de segunda y tercera de Juan. Segunda de Juan escribe y les dice, creyentes no reciben a los falsos maestros. Y tercera de Juan está este hombre Diótrefes que no está recibiendo a los verdaderos creyentes. Y no solo creyentes, sino maestros. Qué irónico, ¿no? Una vez no reciban, había una hermana que estaba recibiendo a todos, demasiado amor, ¿no? Amor sin discernimiento. Recibiendo a todos. Pasa adelante, te voy a dar de comer, aunque estés predicando herejías. Y el otro, no, estaba rechazando a los hermanos que estaban en la doctrina y predicando la verdad. ¿Okay? Eso nos va a ayudar a entender cuál es el contexto y cómo a poder interpretar esas cartas. El propósito de la carta de primera de Juan.
El propósito de la carta de Primera de Juan. De acuerdo a la evidencia bíblica, el propósito o motivo por el cual Juan escribió su carta, Primera de Juan, fue con el fin de que los creyentes fueran fortalecidos con respecto a la seguridad de su salvación. Pues recordemos que las enseñanzas de los falsos maestros contradicen la enseñanza apostólica con respecto a Cristo, y esto puede traer duda al creyente. Oh, usted está diciendo esto, pero he escuchado esto otro, y en ustedes ha sucedido. He tenido pláticas con algunos de ustedes que dicen, oh, pero es que yo estoy un poco confundido porque yo he escuchado esto, pero usted está diciendo esto. ¿Ok? Entonces, la razón por la que Juan está escribiendo es para que los creyentes, la iglesia, tenga certeza de su seguridad. Veamos algunos pasajes que apuntan a este propósito. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, ahí en el versículo 1. Escuche el lenguaje. Al poner atención en el lenguaje, usted se va a dar cuenta que transmiten seguridad. Transmiten seguridad para el creyente. Dice, hijitos míos, ahí en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí la seguridad del creyente, aun cuando ha pecado, está implícita. Tenemos abogado. Es decir, tenemos quien nos defienda. Eso debe de transmitirle a usted seguridad. Seguridad. Primera de Juan 2, versículo 12 al 14. Escuche esto. Les escribo a ustedes, hijos, porque, esta es una explicación, porque sus pecados les han sido perdonados. No les serán, sino les han sido perdonados. Tiempo pasado. Eso es seguridad. Por el nombre de Cristo. Versículo 13. Les escribo a ustedes, padres, porque, otra explicación, conocen a aquel que ha sido desde el principio. Hay una intimidad, hay una relación entre los creyentes y Cristo y Dios el Padre. Hay un conocimiento, no es solo un conocimiento cognitivo, solo en la mente, sino de relación. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Esto no en sus propias fuerzas, a través del Evangelio, que han podido vencer al enemigo. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Todo esto transmite seguridad. Hay seguridad, ustedes son salvos, sus pecados han sido perdonados, tienen una relación con Dios, con Cristo, han vencido al maligno, conocen al Padre. Versículo 14, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Es decir, son fuertes porque están en la palabra, porque la palabra permanece en ustedes. Eso es una característica de un creyente. La seguridad, hermanos, de la salvación es para el creyente. Es para el creyente. Este último en el versículo 14, dirigiéndose a los jóvenes, vea que dice, la palabra de Dios permanece. No de manera mística. Si la palabra de Dios permanece en él, es porque él permanece en la palabra. Es porque el creyente verdadero devora este libro. Es porque el creyente verdadero estudia este libro. Es porque el creyente verdadero somete su voluntad a este libro. Ese es el punto. Vemos esto en otro pasaje, hablando del propósito de Primera de Juan, que lo explica de manera contundente. Vaya conmigo al capítulo 5 de Primera de Juan. En el capítulo 5,
de Primera de Juan en el versículo 13. Este versículo lo dice de manera explícita y contundente. Dice Juan: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, esto es para los creyentes verdaderos. Para, ustedes saben que el para significa propósito, propósito, propósito. Escrito esto a ustedes creyentes para que sepan que tienen vida eterna. Ese es el punto de su carta. Quiere que sepan, todo creyente debe de saber que tiene vida eterna. Cuando escudriña su vida y evalúa su vida a la luz de lo que Juan escribió. Y de eso se va a tratar la serie. Por eso le llamé evidencias inconfundibles del verdadero creyente. Porque durante esta serie el objetivo es que tú examines y digas sí o no, sí o no. Que examines tu profesión de fe. Así que la pregunta a responder no es ¿puedo perder la salvación? No, de hecho creo que esa es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es ¿poseo las evidencias de haber sido salvo? ¿Poseo las evidencias de una fe salvífica? ¿Estoy dando fruto de salvación? ¿Conozco a Jesucristo de manera íntima a través del estudio constante y permanente de la Escritura? Esas son las preguntas, las preguntas correctas que tendrás que hacerte a lo largo de esta serie. Ok, propósito de segunda de Juan. Es instruir a los creyentes a no ser hospitalarios para con los falsos maestros. Creo que ya lo mencioné. Es instruir a los creyentes a no ser hospitalarios para con los falsos maestros. El propósito de tercera de Juan es instruir a Gallo a cómo tratar con el autocrático Diótrefes. Y por implicación a nosotros, cómo tratar con estos que son orgullosos, líderes orgullosos dentro de la iglesia, que siempre quieren tener la prominencia. Y que ellos solo tienen la razón. Este es el Diótrefes. Hermanos, hay algunos temas teológicos. Los voy a mencionar de manera rápida que vamos a estar viendo a través de las cartas. Uno es, ya lo mencioné bastante, la seguridad de la salvación del creyente. El amor entre hermanos como una evidencia genuina, de salvación genuina. Primera de Juan 1:3. No los voy a leer, solo les voy a dar los versículos. La doctrina de Dios. Vamos a estar hablando acerca de la doctrina de Dios. Dios es luz. Primera de Juan 1:5. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. La doctrina del pecado, estaremos viéndola también, primera de Juan 3:8, el que practica el pecado. Esto creo que traerá mucha luz a nosotros, porque a veces decimos, bueno, ¿será que estoy practicando o solo caí una vez? ¿Qué significa la práctica del pecado de la que habla Juan? La doctrina de Cristo, abundantemente hay información al respecto en estas cartas acerca de su humanidad, su deidad, su mensaje. Hablaremos acerca del Mesías también. La doctrina de la salvación estaremos hablando. A 1 de Juan 2:2, donde habla que Él, Cristo, es nuestra propiciación. 1 de Juan 3:16 habla de ese intercambio. Él puso su vida por nosotros. Ese intercambio, esa es la doctrina de la salvación. 1 de Juan 4:10, Dios envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ese intercambio es abundante. Ahora, la estructura literaria de las cartas. Esto es importante, hermanos, porque esto puede parecer un poquito técnico, pero será importante para que usted pueda entender por qué Juan escribe como escribe. Regularmente hay una línea de pensamiento recta cuando uno escribe. Pablo es así. Pablo cuando escribe, su línea de pensamiento es recta. Comienza a desarrollar un tema y lo lleva hasta su final.
Juan escribe de manera circular. Es decir, comienza hablando de un tema, lo desarrolla, pasan unos capítulos y luego vuelve a tocar el mismo tema. Pero cuando toca otra vez el mismo tema, añade nueva información. Y luego pasan unos versículos y vuelve a tocar el mismo tema. Es de manera circular. Entonces le digo esto para cuando usted la esté leyendo, porque es mi oración que usted durante la semana lea esta carta, usted pueda darse cuenta que eso y no lo agarre desapercibido, que es de manera circular. Toca una y otra vez los mismos temas, pero cada vez añade nueva información. ¿Ok? Esa es la estructura literaria de la carta. Ok, aplicaciones. Aplicaciones. ¿Para qué me va a servir todo esto que me acaba de decir el pastor? Está pensando usted. Bueno, uno, para estudiar la Biblia. Para eso le va a servir. Cuando usted estudie la Biblia, considere leer otros libros bíblicos escritos por el mismo autor para familiarizarse con el vocabulario y su manera de escribir. De esa manera, conocerá y le será más fácil saber a qué se está refiriendo el mismo autor cuando algo sea medio oscuro. Por ejemplo, si va a leer el libro de los Hechos, tendría que leer el Evangelio de Lucas, porque Lucas es el autor de Hechos y del Evangelio de Lucas. Lucas tiene una manera particular de escribir y de expresarse. ¿Ok? Entonces, si usted va a leer Hechos, debería leer el Evangelio de Lucas y viceversa. Otro ejemplo, si va a leer el libro de Jeremías, debería de leer también Lamentaciones, porque es el mismo autor. ¿Ok? Esto le va a ayudar a usted a entender mejor lo que está leyendo. También estudie el contexto histórico del libro que usted va a estudiar. ¿Okay? Eso es importante. Le ayudará a entender por qué el autor se expresó como lo hizo. ¿Por qué está hablando de esta manera? ¿Okay? Recuérdense que el escrito no ocurrió en un vacío. Hay un contexto histórico, hay eventos que sucedieron a los cuales el autor está respondiendo por medio de su carta. La otra aplicación es, está alerta a los falsos maestros de nuestro contexto. Está alerta a los falsos maestros de nuestro contexto del día de hoy, de aquellos que hablan a los creyentes de parte de Dios, pero que no traen la enseñanza bíblica. No lo recibas en casa. No lo saludes. Hermanos, aquí es donde realmente hacemos lo que decimos. Si yo creo que la escritura es suficiente y es autoritativa, tengo que obedecer ese mandamiento. Yo sé que en nuestro contexto cultural eso puede parecer rudo, puede parecer, ay no, qué malo, no le vas a ayudar. No, no le voy a ayudar. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo está diciendo y eso es suficiente para mí. Y eso es suficiente para mí. Me dice, no tengo que tener ningún tipo de relación con aquellos que enseñan una doctrina diferente. Escudriña las enseñanzas bíblicas que escuchas, las que escuchas en la radio, en YouTube, escudriñalas a la luz de la Escritura. Otra aplicación, asegúrate que conoces a Dios. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice Juan en el capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eres poseedor de la vida eterna si conoces a Dios y a Jesucristo que está revelado en las Escrituras. Y para conocerlo tienes que leer, estudiar, meditar en las Escrituras, al punto que tu voluntad sea sometida a la suya. Eso es ser salvo, conocer a Dios y aplicar esa verdad a tu vida. Si tú profesas ser creyente, deberías de vivir leyendo y estudiando la Biblia. Solo así conocerás al dador de la vida eterna. Esto es lo que es normal para un creyente, hermanos.
Esto es normal para un creyente. Lo que es normal para el falso creyente es no tener amor ni intención de estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que es normal para un no creyente. Para el creyente es normal por su naturaleza. Tiene nuevas inclinaciones, nuevos deseos, anhela conocer a Dios. No lo hacemos perfectamente, lo hacemos de manera clumsy, pero es nuestro deseo y lo hacemos. El falso creyente, el que solo profesa ser creyente, no tiene intención de conocer a Dios a través de la Escritura. Para concluir, como conclusión, el propósito del apóstol Juan es que a través de su carta todo aquel que profesa ser creyente examine su vida a la luz, no de sus emociones o experiencias religiosas, sino a través de las verdades expuestas en sus escritos, los cuales vamos a estar explorando durante toda esta serie. Pero déjame te pregunto hoy, si tú estás en medio de nosotros, ¿profesas ser tú creyente? Si tu respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿hay evidencias que demuestren o que aprueben tu profesión de fe? Si tu respuesta es no, que no hay pruebas que den evidencia de tu profesión de fe, es muy probable que tu profesión de fe sea falsa. Es muy probable. Y quiero rogarte en esta mañana que no te engañes. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete hoy de tu religiosidad. Ven a Cristo hoy, humíllate hoy. Confiesa tu pecado, cree en Él como el perfecto sustituto por tus pecados. No puedes darte el lujo de quedarte callado o de ignorar esta advertencia. Te costará la vida eterna en el infierno. Si tienes duda de cuál es tu posición en Cristo, por favor habla conmigo al final del servicio o con cualquiera de los pastores o con cualquiera de los ancianos. Nos gustaría hablar contigo. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, estudiando tu palabra. Señor, oramos para que Primera de Juan y Segunda y Tercera de Juan sean instrucciones para nuestras vidas y que sometamos nuestra vida a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos a examinarnos a la luz de ellas para que no seamos engañados, Señor, incluso por nuestros propios corazones. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, a darte gloria a ti. Es en el nombre de Jesús que pedimos esto. Amén.